Les saludo a los chicos del Zoom, les saludo a los que estamos y le metemos con todo, chicos, ¿sí? Chicos, ahora en un ratito voy a mencionar lo de, viste que no hablamos mucho de, hablo de la actividad que tenían que presentar, del número 6, chicos, donde tenían que hacer el diario. Entonces ahí le hago unas sugerencias para llegar a colocar algo. Acuérdate que el diario era personal, así que no es que te corrijan que el contenido esté bien o mal, sino es una opinión personal, pero al menos tiene que ser referido a lo que te preguntan, ¿sí? Chicos, y también lo que vamos a mencionar que tiene que ir en cada página, ¿sí? Entonces no olvidar, está medio ajustadito allí para que llegara a entrar en una página, ¿sí? Entonces uno puede elegir algunas estrategias con respecto a esto. Y ahí sí les pregunto, chicos, ¿no les dijeron nada en el foro con respecto a las páginas? Esa es una preguntita, no una sugerencia aquí, ¿sí? Bien, chicos, entonces ahora vamos a ambiente, ¿sí? Entonces vamos a ambiente dentro de lo que llegáramos a tener ambiente. Fíjate de que vamos a empezar con este tema que se llama genotoxicidad. Entonces, chicos, ¿qué temas nos faltan en ambiente? Ese, genotoxicidad es uno, y el otro, chicos, uno es genotoxicidad y el otro, chicos, llegar a ser polimorfismo, ¿sí? Entonces vamos a ver si durante el transcurso del día podemos redondear bastante el primero, que es genotoxicidad, chicos, ¿sí? Y mañana llegar a dar polimorfismo y empezar a redondear el tema, ¿sí? Bien, chicos, entonces vamos allí de titulito, entonces a genotoxicidad, de referencia, chicos, a este tema. Este es PDF de la UNE, chicos, ¿sí? Así que como un chaque, ¿sí? Tenés no solamente PDF, sino que tenés un video de 20, no sé cuántos minutos, tipo 28, no me acuerdo. Entonces, chicos, en PDF más video y todo del profesor. Si bien el PDF y el video, chicos, fueron desarrollados en el 2021, chicos, son de la UNE y se mantienen los mismos, ¿sí? No te hicieron ninguna pregunta con respecto a la genotoxicidad, chicos, pero es un tema del temario de esa unidad 7, ¿sí? Entonces, dentro de esto de la genotoxicidad, entonces vamos a ir haciendo referencia a qué nos llegara a decir, ¿sí? Entonces, la genotoxicidad hacia que tienen algunas sustancias, radiaciones, microorganismos de intoxicar al gen, chicos, ¿sí? Entonces, es capacidad de, entonces, ¿sí qué? Físico, químico. Cuando es genérico, acá lo llaman agentes, chicos, ¿sí? Entonces, genotoxicidad, entonces, es la capacidad, entonces, la capacidad de, en este caso, agentes. Entonces, estos agentes pueden llegar a tener diferentes, chicos, diferentes orígenes. Entonces, agentes que pueden llegar a ser físicos, químicos, biológicos, y la característica de estos es que pueden dañar al ADN, chicos, ¿sí? Entonces, ¿qué pueden? Pongo la posibilidad que pueden, chicos, porque a veces no lo hacen, ¿sí? Entonces, que pueden dañar al ADN, ¿sí? Entonces, al material genético, ¿sí? Entonces, eso llegará a ser, fíjate, que pueden dañar al ADN y particularmente, chicos, en ese material genético, al segmento, mira, puede dañar a todo el ADN, pero si dañan, chicos, ahora vamos a ir viendo a la porción que llegará a ser genes, entonces va a ser más grave porque se va a traducir en proteínas anormales, ¿sí? Puede dañar al ADN y si esto recae en segmentos génicos, entonces se altera, chicos, el ARN, la transcripción, y sobre todo, chicos, lo que se altera son las proteínas, chicos. ¿Sí? Entonces, una proteína alterada luego se traduce en una enfermedad, chicos, ¿sí? Entonces, si se altera la ARN en las proteínas, estas proteínas alteradas, entonces se traduce en enfermedad, chicos, ¿sí? Se traduce en enfermedad. Entonces, la genotoxicidad tiene que ver con agentes, esta es la palabra
que dañan al ADN, chicos, ¿sí? Ahora, generalmente los agentes que se llegan a tener en cuenta son aquellos que son extraños a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiende a no dañarnos. Mira, vamos a decir algo que sí nos daña, pero, ¿viste? Todos los radicales libres que los generamos nosotros, ¿viste? Entonces, por situaciones que nuestro cuerpo hace un metabolismo y, oxidativo intermedio, entonces da peróxido, superóxido y demás, y ese nos daña, ¿viste? Después vamos a ver de qué llegar a ser un agente interno, pero la mayoría llegarán a ser de origen ambiental. Tienes variaciones químicos, algo biológico, decías, ay, pero una bacteria es nuestro. No, no es nuestro, es extraño. Entonces, todos esos agentes genotóxicos que llegaran a ser extraños a nuestro cuerpo, justamente, chicos, se le da esa palabra, esa letra con X, xenotóxicos, chicos, ¿sí? Entonces vamos a colocar los agentes, entonces, ahora genotóxicos, los agentes genotóxicos, chicos, que genotóxicos, y ahora genotóxicos, voy a colocar acá, como de flechita, pueden ser, y voy a agregar otra palabrita, xenobióticos. Si son xenobióticos, que es en su gran mayoría, chicos, ¿sí? Xenobióticos, entonces llegaron a ser sustancias extrañas a nosotros. O acá la palabra correcta es agentes extraños al organismo. Entonces, ahora chicos, ¿qué llegará a ser un xenobiótico? Un xenobiótico es un agente extraño al organismo. Si ese xenobiótico genera, chicos, toxicidad al ADN, el xenobiótico se transforma en un genotóxico, ¿sí? Entonces, todos los agentes extraños xenobióticos nos llegaron a dañar, no todos dañan al ADN. Chicos, vamos acá dentro de los xenobióticos comunes, fármacos, chicos, una aspirina y no nos va a dañar el ADN, nos va a dañar la enzima, qué sé yo, pero no el ADN. Entonces, acá recordate de que dentro de los agentes genotóxicos, algunos son xenobióticos. Si nosotros tenemos que definir, por ejemplo, tenés que completar xenobióticos, agentes extraños. Algunos no nos hacen daño y otros sí nos llegaron a dañar, ¿sí? Lo que se estudian son aquellos que justamente nos dañan. Y acá voy a colocar entonces, por ejemplo, fármacos, aditivos, chicos, aditivos alimentarios. Entonces, este no forma parte de nuestro cuerpo para nada, chicos. Vamos así de los que nos llegaran a dañar, plaguicidas, y acá otros. Entonces, viste que realmente son extraños y que se incorporan. Ahora, ¿todos ellos dañan al ADN? No. Entonces, acá voy a colocar agentes extraños y acá que dañan los que dañan al ADN, entonces son, chicos, genotóxicos. Genotóxicos. Entonces tenemos esa particularidad, chicos, ¿sí? Ahora, vamos a otra definición. Esta sería el de genotoxicidad. Hay otra, chicos, es la de mutaciones. Entonces, estos genotóxicos, estos agentes genotóxicos, lo que pueden es dañar al ADN. Y al dañar al ADN, entonces van a provocar mutaciones, chicos, ¿sí? Entonces, de aquí puedes sacar una flechita, ¿sí? Entonces, si dañan al ADN, entonces producen, y ahí entonces producen mutaciones. Entonces, cada vez que vos hables de la palabra mutación, es algo que ha dañado al ADN, chicos, ¿sí? Eso llegará a ser mutación, ¿sí? Ahora, esas mutaciones, chicos, que son las alteraciones en el genoma, entonces estas mutaciones, entonces alteran al genoma. Al decir genoma, chicos, ¿de qué estamos hablando? De la totalidad del ADN, ¿sí? Y chicos, alteran al genoma, acá entre nos, pongo así, entonces es la totalidad del ADN. Por lo tanto, nuestro genoma
hay un ADN que lo tenemos en el núcleo y un ADN que tenemos en mitocondrias, chicos, ¿sí? Entonces, el ADN que llegará a estar en núcleo y el ADN que llegará a estar en mitocondrias, chicos, ¿sí? Entonces, alteran al genoma, ¿sí? Y por otro lado, si alteran al genoma, el ADN puede estar bajo dos formas. Chicos, puede estar bajo la forma de eucromatina o heterocromatina, chicos, ¿sí? Entonces alteran al genoma, entonces se presentan entonces y acá eucromatina, chicos, y heterocromatina. Heterocromatina, detallito acá. Eucromatina era verdadera cromatina laxa que tenía información génica. Heterocromatina era compacta, ¿te acordás, chicos, de que ella lo que tenía era información estructural? Estaban centrómeros, telómeros, haciendo funciones muy particulares, chicos, ¿sí? Ahora, de las mutaciones, chicos, en su gran mayoría llegarán a ser, chicos, no favorables, pero hay algunas que favorecieron a chicos, a la evolución, porque algunas mutaciones cayeron en una proteína y generaron otra versión de la misma, y esa versión es mejor. Entonces, esa versión mejor hizo a la evolución. Eso, chicos, llegará a ser realmente muy de tanto en tanto, ¿sí? Entonces, acá las mutaciones, entonces la mayoría asociada a, chicos, alteraciones, y estas alteraciones que provocan enfermedad. Esta es la mayoría de las mutaciones. Luego, por otro lado, chicos, muy pocas se asocian a evolución. Recordate que, chicos, cuando habíamos visto evolución en la alimentación, para que cambie, que el cerebro se haga más grande, alguna proteína se tuvo que haber alterado. Y esa que se alteró generó la sobrevivencia cada vez mejor y eso se fue heredando, chicos, ¿sí? Entonces, muy pocas se asocian entonces con la evolución, ¿sí? Luego hay una particularidad, chicos, de la misma, de que las mutaciones, todos tenemos, chicos, mutaciones, y eso nos hace diferente y luego en el tiempo nos da variabilidad. Entonces acá contribuye, chicos, a la variabilidad, chicos, dentro de la especie, ¿sí? Entonces acá, dentro de la especie, chicos, ¿qué es variabilidad? Que aún viviendo en el mismo lugar, cada uno se mueve en ciertos lugares. Entonces hace de que llegara a ser, acá, chicos, dentro de esa variabilidad, si vivimos en la misma ciudad, pero nos movemos en diferentes lugares, estamos expuestos a diferentes agentes genotóxicos, ¿sí? Y hace de que entre todos empiece a haber una variabilidad determinada, ¿sí? Chicos, la variabilidad luego va a estar expresada cuando se hace meiosis. Entonces, durante la meiosis, ¿te acuerdas que teníamos ese crossover, chicos, que era el intercambio cromosómico del cromosoma de MAIPA, que generaban el azar en ciertos lugares el intercambio? Y va a depender de cada uno de cada uno de nosotros a dónde tuvimos alguna mutación favorable o no. Y esa se pasa, chicos, ¿sí? Pero te tocó a vos nada más diferente, quizás al de tu pareja que vive a 20 cuadras, ¿sí? Entonces, es notorio esto de la parte de la variabilidad, ¿sí? Bien, chicos, ahora, allí, yo por las dudas, igual lo voy a hacer así de manera esquemática, pero recordar de que si la mutación, el cambio del ADN cae, acá hemos colocado en una zona que es gen, si directamente se llegara a ver una alteración. Pero si fueran zonas enogénicas, es como que ni te enterás, chicos, ¿sí? Ahora, dentro de las alteraciones puede alterarnos a la proteína generada,
puede ser de que altere la forma del cuerpo, puede que altere una parte metabólica, que la proteína llegara a manejar algo metabólico. Chicos, puede que genere malformaciones, o sea, que decíamos en la parte corporal, y también, chicos, puede de que nos dé enfermedades que no son metabólicas, no se alteró el cuerpo, pero hace de que uno sobreviva menos y la vida que lleves fuera de menor calidad, ¿sí? Entonces, chicos, acá ahora sí coloco algo parecido a eso, pero de manera genérica, que es lo que una mutación puede llegar a alterar, ¿sí? Bien, entonces allí vamos. Entonces, las mutaciones, entonces, generan. Y ahí, chicos, voy a hacer a modo de esquema nada más parecido a lo que llegarás a tener, chicos, en el apuntecito, ¿sí? Entonces acá vamos a tener a un agente, voy a poner, chicos, acá te acuerdas que tenemos agente y en este caso va a ser, voy a poner la palabra acá completa, agente genotóxico. Entonces el agente genotóxico es el que va a actuar sobre el ADN y generar la mutación, chicos, ¿sí? Entonces acá llegáramos a tener la mutación, tiene que ser en el ADN. Si es en el ARN, es epigenética. Ahora no, ahora es verdadera mutación. Altera al ADN, chicos, ¿sí? Entonces recordate, acá está la alteración, ¿sí? Entonces tenemos ADN alterado, ¿sí? Eso es mutación, ¿sí? Luego, eso se transcribe en el ARN. Entonces acá vamos a tener transcripta la mutación. Y esto se va a traducir, entonces voy a colocar todo así, chicos, una proteína fea, entonces en una proteína alterada, ¿sí? En una proteína alterada. Esa proteína alterada, entonces, chicos, se va a expresar como enfermedad. Cada proteína, recordad, realiza una función. ¿Qué va a pasar con esa proteína? Va a dejar de realizar su función, chicos, ¿sí? Esa proteína alterada, entonces, se expresa como enfermedades, y ahí, chicos, dentro de las enfermedades, entonces, enfermedades somáticas, si decimos somáticas, ¿a quién está alterando? Al cuerpo, chicos, ¿sí? Entonces tenemos enfermedades de tipo somáticas, acá recordate, morfológicas, luego llegáramos a tener a las enfermedades que llegan a alterar la parte metabólica, chicos, ¿sí? Entonces, metabólicas, entonces ahora la proteína alterada, entonces van a ser enzimas del metabolismo, chicos, ¿sí? Entonces, altera una enzima y toda esa vía metabólica se va a ver alterada, ¿sí? Luego, chicos, hay unas malformaciones, ahí se lo escribí, chicos, ¿sí? Acá lo voy a escribir, está en mi listita de malformaciones genéticas. Hay unas malformaciones, chicos, que te voy a dar. Lindo el tema, chicos, es importante. En cuanto terminamos de ver genotoxicidad, y ahí al toque van malformaciones, que chicos, el nombre del video, un video, teratología, ese, ¿viste? Entonces una serie de malformaciones, pero un chico, el bebé estaba bastante bien y hubo una malformación, ¿sí? Malformación, entonces, genéticas. Y luego también, chicos, puede en de las enfermedades disminuir capacidad, chicos, disminuir capacidad de sobrevivir. Entonces, chicos, que está alterada alguna proteína del ciclo celular, entonces con producción de cánceres que estuvimos viendo, disminuye capacidad de sobrevivir. Y ahí, entre tantos, pero más o menos, alteran al cuerpo, metabolismo, malformaciones, y dentro de estas, disminución de la capacidad de sobrevivir, existen una serie de las mismas, ¿sí? Chicos, había antes un libro que les llegaban a dar que me parecía muy adecuado, que viste que nosotros tenemos las células somáticas y las células sexuales, chicos, ¿sí? Si afectan nuestras células del cuerpo, yo me hago a mí mismo. Viene un agente mutágeno y me pegó, chicos, en la mano,
yo sola voy a tener un tumor acá en la mano, chicos, ¿sí? Entonces va a alterar a mis células del cuerpo. Pero si ese agente mutágeno alteró a los ovarios, chicos, esos sí, primero puedo ponerle una alteración en los ovarios, vamos a re mala onda, cáncer de ovarios, pero luego, si esto no llegara a ser y altera de forma puntual a uno solo, eso se puede pasar en la herencia, ¿sí? Entonces, allí cuando altera, chicos, al cuerpo, en la mayoría de las veces son carcinogénicas o deforman teratogénesis, chicos, ¿sí? Las que alteran a las células sexuales sí tienden a ser mutágenos de este estilo, ¿sí? A medida que avancemos, luego vamos a mencionar a las mismas, ¿sí? Como son muchas las mutaciones, entonces yo al principio, ahora voy a hacer el cuadro chiquito para que cuando terminemos el tema lo hacemos grande, ¿sí? Entonces yo al principio te puse una clasificación de mutaciones grandota, ahí está todo el tema, ¿sí? Ahora, vamos a hacer el chiquito y luego cuando sepamos el tema, vamos entonces a agregarle, tipo cuando habíamos hecho con transporte. Ahora, chicos, cuando hicimos transporte, primero se dice, se clasifica transporte activo, pasivo y en bloque, ¿viste? Pasivo, activo y en bloque y dos cositas nada más. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo y cuando terminamos el tema, zoom, lo llenamos con todo lo que sabemos, ¿sí? Bien, chicos, entonces ahora vamos a la clasificación de las mutaciones, ¿sí? Bien. Sí, así y así. Así y así. Entonces vamos a clasificación de mutaciones. Entonces, es chiquito, va a ser chiquito, ahora el cuadro va a ser grande cuando lo hagamos, chicos, cuando lo hagamos, cuando terminamos el tema, ¿sí? Entonces, las mutaciones, chicos, es realmente de acuerdo a cómo uno quiera encarar el estudio, ¿sí? Entonces, acá, según las células que van, chicos, a alterar las mutaciones, entonces se van a clasificar en aquellas que llegaran a ser, que alteran a ovocitos y espermatozoides, son germinales, chicos, ¿sí? Entonces, estas llegan a ser mutaciones de células germinales, y luego, chicos, las otras son mutaciones de células somáticas. Chicos, llegaran a ser muy pequeñitos lo que tengo que llegar a decir, así que ahora en el cuadro de clasificación ya voy a colocar sus características, ¿sí? ¿Cuáles llegaron a ser las células germinales? Chicos, llegaron a ser entonces los espermatozoides o el ovocito, chicos, ¿sí? Y la otra característica que llegaran a tener, entonces es que llegaran a ser heredables, ¿sí? Son las que se pueden pasar hacia los hijos, ¿sí? Entonces, estas heredables, entonces se pasa a la descendencia. Entonces, allí llegaremos a tener esto, ¿sí? En tanto que las somáticas afecta a las células del cuerpo, chicos, del soma, y la otra no son heredables, ¿sí? Heredables. Entonces, más que eso, chicos, en estas mutaciones no se llegará a decir, por lo tanto, a esa clasificación luego yo no la vuelvo a nombrar, así voy a empezar con la segunda, que es la neurita, chicos. La separé la otra también un poquito, ¿sí? Entonces vamos ahora a, según la magnitud. Ahora, chicos, según la magnitud. Según la magnitud, es de acuerdo al tamaño, chicos, ¿sí? Entonces, en este caso, magnitud es acá el segmento de ADN dañado, ¿sí? Entonces, esta es la que se puede clasificar en aquellas, chicos, donde es una base o re poquita, dos, tres, así. Entonces, generalmente va a una base y se las llaman mutaciones puntuales, chicos, ¿sí? Entonces, acá vamos a tener las mutaciones puntuales. Entonces, dentro de las puntuales, entonces van a ser aquellas que afecten a una o, chicos, pocas bases, ¿sí? Puntuales. Entonces, acá afectan una o pocas bases.
Bien, chicos, de las puntuales, un ratito vamos a ver ahí, se vuelven a clasificar. Pero ahora quiero, chicos, cuando lo hagamos, ahí vamos a decir entonces cómo estas se vuelven a clasificar, ¿sí? Después de las puntuales están aquellas que realmente llegaran a, chicos, llegaran a agarrar un segmento bastante importante, ¿sí? Entonces, de estas llegáramos a tener las mutaciones cromosómicas, y ahí ya nos está diciendo el nombre, chicos, ¿sí? Entonces, que afectan a, en este caso, voy a poner acá dos flechitas, a un segmento grande, chicos, o a todo el cromosoma, ¿sí? A todo el cromosoma. Un ratito las estamos viendo cómo ellas pueden llegar a aparecer, ¿sí? Entonces, según célula, según magnitud, poquito, mucho, chicos, ¿sí? Obviamente que estas son más graves que estas, pero generan, chicos, una variación bastante importante, ¿sí? Y vamos a las últimas, chicos, que tienen que ver con según. En lugar de célula magnitud, vamos a según origen. Chicos, acá en el origen es que me parece un poquito más difícil porque hay muchas palabras, chicos, ¿sí? Ahora, según el origen, pueden llegar a ser, entonces, mutaciones espontáneas, y de estas mutaciones que llegaron a ser espontáneas, voy a colocar el otro nombre, chicos, o endógenas. Entonces, es de llegar a ser los radicales libres, por ejemplo, ¿sí? Nosotros nada más producimos radicales libres que afectan a nuestro ADN, ¿sí? Esa apenas la vamos a nombrar, bueno, apenas, chicos, 4 casos, ¿sí? No es que tan apenas, ¿sí? Entonces, acá es donde se equivoca nuestra célula, chicos, ¿sí? Y luego están aquellas que llegaran a ser no espontáneas, entonces a estas no espontáneas. Estas no espontáneas, entonces, son los que interesan en la parte ambiental, ¿sí? Estas no espontáneas se las denominan inducidas, y esa es la palabrita, chicos, importantita, y acá, o exógenas, y al decir exógenas, tiene que ver, chicos, con el ambiente, ¿sí? Adivina acá que van a ser físicas, químicas y biológicas, chicos, ¿sí? Acá se hace un poquito como larguito porque tenemos que ir de los químicos, quiénes químicos inorgánicos, químicos orgánicos, dentro de los físicos, sabemos bastante que radiaciones, chicos, ¿sí? Y luego biológicos, los virus, qué virus llegarán a generarnos entonces ciertas acciones, ¿sí? Entonces, chicos, entonces según, entonces voy a ir a esta, chicos, ¿sí? Entonces vamos a colocar el título según magnitud, chicos, y cuando a esta las veamos, entonces ahí sí vamos a colocar el 1 y el 2, y luego según origen también, ¿sí? Entonces ahora sí vamos a estas, según magnitud. ¿Y por qué no las otras? Porque ya las describimos, chicos, según las celdas, ¿sí? Entonces ahora, de tu listo, chicos, mutaciones. Entonces, mutaciones según, y pongo en mayúscula, chicos, magnitud, según magnitud. Entonces, en este caso, cuando uno habla de la magnitud, chicos, entonces tiene que ver con el tamaño de daño, ¿sí? Magnitud, y acá sí voy a colocar el magnitud del segmento del ADN dañado por agentes mutágenos, chicos, si te digo cómo está organizado el apunte, chicos, el apunte está organizado en describir qué hace la mutación, y acá lo último, describir quiénes son los culpables, y a lo último, cómo se repara. La reparación la sabes, pero ahorita te acuerdas Werner y demás hierbas, pero con unos detallitos agregados. Entonces, no es, paso largo, no, lo tenemos que, al menos ya lo tomamos como un repasito, ¿sí? Bien, chicos, entonces, las mutaciones según la magnitud. Vamos entonces con aquellas que llegaron a ser mutaciones puntuales que eran pequeñas, chicos, ¿sí? Entonces, de estas mutaciones, le vamos a colocar entonces acá un A y un B, chicos, ¿sí? Entonces, A, mutaciones, pongo con M nada más la palabra mutaciones puntuales
Y luego, chicos, vamos a ver, entonces, mutaciones cromosómicas. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar, lo máximo posible de esto, chicos, ¿sí? Entonces, vamos a la primerita, chicos, ¿sí? Vamos entonces con A. Entonces, en la A, mutaciones puntuales. Vienen las mutaciones puntuales. ¿Qué particularidad se llegará a tener? Primero, chicos, llegarán a ser pequeñas, pequeñas. Y ahora, cuando se habla de estas mutaciones, antes de ir, chicos, a ellas, es que se afecta, vamos a las más sencillas, que se afecte un par de bases, chicos, ¿sí? Entonces, en realidad es una base, ¿sí? Pequeñas. La otra afecta a una base. Entonces, vamos a colocar que afecta a una base. A una base, y acá, chicos, afecta una base de la siguiente manera. De la siguiente manera. Entonces, chicos, las afecciones pueden llegar a ser, y ahora la pensamos, una base la puedo sustituir por otra, la mutación se llama sustitución. Puedo eliminar una base, en ese caso se llama delesión. O puedo agregar una base y se llama, chicos, adición. Entonces, chicos, tienen nombres relativamente sencillos, ¿sí? Entonces, acá de la siguiente manera. Entonces, ahora, sí, voy aquí, chicos. Entonces, por sustitución. Por sustitución. Entonces, chicos, si yo llegara a tener aquí una, que voy a hacer más cortito, entonces si llegáramos a tener al ADN, entonces lo llegáramos a tener re bien, y lo que hago es, entonces como acá son 5, entonces luego que viene el agente mutágeno, entonces quedan 5, 1, 2, acá voy a agregar entonces esta base, la voy a sustituir por otra, pero no cambia tamaño ni nada, chicos, ¿sí? Entonces lo que ocurrió acá fue una sustitución, apenas se nota acá, chicos, ¿sí? Entonces acá tenemos el agente mutágeno. El agente mutágeno que hizo alteró a esta base, chicos, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo? La sustituyó por otra, ¿sí? Entonces acá esta sale, entra otra o se cambia directamente ella, ¿sí? Ahora, la sustitución, chicos, entonces la sustitución, la palabra lo dice, esta sustitución puede llegar, ella, voy a poner con puntitos, ella puede ser de dos maneras, chicos, ¿sí? Una de ellas, lo que hace es sustituir una base púrica, ¿te acuerdas? Las purinas eran las que, mira, ¿te acuerdas? Las purinas eran las que tenían esta estructura, eran grandes. Sustituyo una grande por una grande, o sustituyo una pequeñita por otra pequeñita. Entonces, una púrica por una púrica, una pirimidínica por otra pirimidínica. Entonces, esa sustitución, entonces, acá, chicos, voy a colocar que puede ser de, y acá dentro de sigue siendo una mutación de transición. Entonces, de transición. Y la transición, entonces, como cortito, sustitución de una, voy a colocar acá, mira, base nitrogenada púrica por otra base nitrogenada púrica, o, acá voy a colocar, o una base nitrogenada pirimidínica por otra, chicos, es largo de escribir, otra base pirimidínica. Entonces, chicos, acá se sustituye una adenina por la guanina, ¿sí? Acá se sustituye la citosina por timina. Entonces, sustituyo una que tiene un tamaño, chicos, parecido, ¿sí? Entonces, esa es la sustitución por transición. Esa es la más maldita, chicos, ¿sí? ¿Por qué más maldita? Porque no se nota, chicos, no se nota en el ADN. En tantos, ahora vamos con la otra, chicos, ¿sí? Entonces puede ser de transición y la otra, chicos, puede ser de transversión.
transversión. La sustitución por transversión, ahí sí sustituyo una grande por una chiquita, chicos, ¿sí? Entonces, acá tiene que ver con la sustitución, entonces, de una base úrica, entonces, por base nitrogenada pirimidínica, inverso o inverso. Y ahora sí, chicos, pongo acá, quiero una púrica por una púrica, una pirimidínica por una pirimidínica. Y acá, chicos, una púrica por una pirimidínica. Ahora, estas últimas deforman al ADN, son más fáciles de detectar. Todo aquello que el ADN está deformado, siempre vienen proteínas, detectan, cortan y sacan, chicos. ¿Sí? Estas son las más fáciles de eliminar, ¿sí? Entonces, sí, vamos a indicar dentro de esa característica, chicos, ¿sí? Entonces, o esto a la inversa. Entonces, estas deforman al ADN, chicos, ¿sí? Entonces, fíjate en el dibujito, esta que, por ejemplo, esa sería una de transición, pero en el dibujito, chicos, también pude haber realizado el mismo, y acá chichoncito, y así. La verdad es que eran 5, 1, 2, entonces acá 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cambió la cantidad? No, pero en este caso alteró la cadena, ¿sí? Esta sería de transición, esta sería de transversión. Y puede ser así, más chicos, con un chichoncito, o también pudo haber sido, chicos, que se reemplaza una grande por una chiquitita y tiene un pocito, chicos, ¿sí? Entonces, cualquiera de ellas llegará a ser estas que tienen la protuberancia, esto que tiene el hundimiento, llegará a ser de transversión. Transversión. En tanto que esta sí es de transición, ya que con la palabra, chicos, ¿sí? Entonces acá tenemos a las mutaciones puntuales, las cuales pueden llegar a ser entonces por una sustitución. Entonces se sustituye una base por otra, chaulito. Ahora, si la que se sustituye es una base púrica por otra parecida a ella, entonces se llamaba transición. Si se reemplaza una púrica por una pirimidínica, entonces se llama transversión, chicos, ¿sí? Bien, esa era la parte de las mutaciones puntuales por sustitución. Luego puede llegar a ser por adición. Acá en la adición, chicos, si ya llegáramos a tener que hay un corrimiento del marco de lectura, chicos, ¿sí? Entonces acá simplemente se agrega, entonces una base genera corrimiento del marco de lectura. El marco de lectura. Entonces, acá sí, si llegábamos a tener esta que decíamos que teníamos 5, 1, 2, 3, 4, 5, si yo llegara, acá llegara a actuar un agente mutágeno, entonces un agente mutagénico, entonces lo que va a generar es que se agregue, entonces acá voy a hacer así, entonces vamos a tener 1, 2, y acá se agrega, chicos, ¿sí? Entonces, este va a tener 1, 2, 3, 4, 5. Este va a tener lo mismo, pero acá va a tener 1, 2 y acá esto va a estar corrido, chicos, ¿sí? Entonces, ese corrimiento en la lectura va a generar error, como ayer decíamos ¿te acuerdas cuando hablábamos de código genético? De una porquería, porque a partir de esta mutación, quilombo va a ser, chicos, ¿sí? A partir de allí, lee cualquiera, ¿sí? Bien, chicos, por adición y lo mismo ocurre por delesión. Hay, chicos, hay excepciones, sí, que la estamos por ver, pero acá por delesión. Lo que estamos viendo es las palabras que se utilizan en genética, chicos, ¿sí? Entonces las sustituciones, perdón, las mutaciones que llegan a ser pequeñas pueden ser por sustitución, adición, delesión, ¿sí? Acá estamos diciendo que estas tres cosas le ocurren a una base, chicos, ¿sí? Por delesión, entonces acá lo que ocurre es que se elimina entonces una base. Al eliminar una base, entonces este también generalmente genera, chicos, corrimiento del marco de lectura.
corrimiento del marco de lectura, ¿sí? Entonces, lo mismo que en el anterior, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, acá, si llegara a actuar el agente mutágeno, entonces llegáramos a tener, vamos a colocar que, chicos, tenemos 1, 2, y acá de repente nos va a aparecer una, chicos, ¿sí? 3, 4, 5, y acá sí. Entonces yo hago ahí, por las dudas hago el agujerito, pero luego si eso no se repara, chicos, y se transcribe, va a aparecer con una base nitrogenada menos, chicos, ¿sí? Bien, ahora respecto a la gravedad de las mutaciones puntuales, chicos, ¿sí? Entonces, las mutaciones puntuales, que pueden ser por sustitución, adición o deleción, pueden caer en diferentes segmentos del ADN, chicos, ¿sí? Entonces, acá, pueden presentarse en diferentes segmentos del ADN, ¿sí? Entonces, ahora sí, haciendo un ADN mucho medio con más o menos, chicos, que tenemos en el apuntecito, entonces, ¿te acordás de que nosotros teníamos, ponele que esto fuera el genoma, chicos, ¿sí? Entonces, si llegáramos a tener el genoma, había una parte que era la secuencia génica, chicos, ¿sí? Y todo lo otro que hay entre secuencia génica y secuencia génica justamente se llama secuencia no génica, chicos, ¿sí? Ahora, si la mutación cae acá o cae acá, las consecuencias realmente son diferentes, ¿sí? Se cae acá, ni se entera nuestra célula, chicos, ¿sí? Entonces, acá pueden presentarse entonces en diferentes segmentos. Entonces acá, en secuencias génicas, entonces esto genera mutación, sí, porque cambió, chicos, sí, pero estas se llaman mutaciones silenciosas, chicos, sí. En tanto que aquellas que caen en la secuencia génica, entonces a estas se las denominan mutaciones, entonces no silenciosas. Entonces tenemos, ¿por qué no silenciosas? Porque se expresan como enfermedad. Entonces, chicos, acá mutaciones silenciosas, entonces pasan inadvertidas. Y acá voy a colocar la mayoría, pongo la mayoría porque no son todas, ya vamos a ver, la mayoría se expresan como enfermedad, ¿sí? Entonces, de cada una de estas y vamos a hablar de esas mutaciones en forma separadita, chicos, ¿sí? Viste que nosotros ahora estamos con el número, con la letra A, mutaciones puntuales. Entonces, abajo vamos a ver mutaciones silenciosas y mutaciones no silenciosas. Y estas son larguitas, chicos, ¿sí? Entonces, dentro de estos, le podemos colocar acá un numerito romano, 1, 2. Entonces, vamos a la primera, que llegan a ser cortinas. Borro esta parte, chicos. Entonces, vamos hacia las mutaciones, entonces, puntuales silenciosas. Entonces voy allí para que nos genere un cierto orden, voy entonces a las 1. 1 con este numerito, ¿sí? Entonces, mutaciones silenciosas. Chicos, las mutaciones silenciosas también puede tener chicos, otras denominaciones, como las más comunes, medio que lo llegaron a describir, ¿sí? Neutrales, porque pasan inadvertidas, chicos, ¿sí? Asintomáticas o sin sentido también, chicos, ¿sí? Asintomáticas, sin sentido, y en las denominaciones, pero esa en medio que las describen, chicos, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que lo describo acá, lo que describimos aquí, chicos, ¿sí? ¿Dónde caen las mutaciones silenciosas? En secuencias no génicas, chicos, ¿sí? Entonces, primero, vamos a nombrar características y dónde realmente, aparte de estos, pueden ser silenciosas también, chicos, ¿sí? Entonces, mutaciones silenciosas y acá características. Dentro de las características, chicos, pueden llegar a... ¿Te acordás cuando hablábamos de degeneración del código ayer?
de los códigos sinónimos. Entonces, en los códigos sinónimos puede generar una degeneración del código, pero no nos va a generar enfermedad, chicos, porque cayó en una zona que es no génica, ¿sí? Entonces, acá puede contribuir a la degeneración del, y acá pongo así nada más, código genético, si no me voy a acordar, ponerle que era CG, del código genético, chicos, ¿sí? La otra, chicos, el que se nota, y voy a colocar acá, no afecta secuencia de proteínas. Entonces, chicos, recordate, no afecta secuencias de proteínas. Y entonces, chicos, entonces pasan, como acá, inadvertidas, ¿sí? Entonces, no afecta la secuencia de las proteínas, chicos, ¿sí? La otra, si pasan inadvertidas, ¿qué otro no? Entonces, no afecta al fenotipo, porque, chicos, el fenotipo ahora va a ser la enfermedad. ¿Genera enfermedad? No. Fenotípicamente, esa persona va a estar igual normal, sana, chicos, ¿sí? Entonces, ¿para qué sirve? ¿Da ventajas o desventajas? No. Entonces, chicos, no da ventajas, pero tampoco no da desventajas, chicos, ¿sí? Entonces, para mí, pues sí, ay, bueno, pero para algo llegarán a aparecer. Y ahora sí vamos a pensarla, primero, ¿para qué llegaran a estar? Mira, chicos, si estamos sometidos a tantos mutágenos, entonces nos ayuda esta secuencia enogénica a absorber un montón de mutágenos, chicos, ¿sí? Al ser tan largo, entonces muy poquitos caen en la secuencia génica, ¿sí? Entonces permiten absorber una serie de mutaciones, ¿sí? Entonces acá permiten absorber, voy a colocar así, un absorber es como algo figurativo, chicos, mutaciones. Ahora sí, chicos, vamos a la biología, pero algo que va a ser, todos nosotros, chicos, a pesar de que viste que nos movemos cercanos, que hoy te contaba, todos recibimos diferentes mutaciones, porque hay algunos chicos de que comen determinados alimentos, toman determinados fármacos, aunque nos movemos en el mismo lugar, por allí estamos más expuestos a un colectivo, a un auto, lo que fuera. Entonces, todos vamos a tener diferentes mutaciones acá. Entonces, que noche, bueno, pero para algo llegará algo, mira, todos pusimos, no, algo de sí, sí, entonces hace que seamos entre nosotros diversos. Entonces, allí vamos al sí, chicos, ¿sí? Entonces, voy en verdecito, entonces, sí, entonces, sí da diversidad, sí da diversidad genética, chicos, ¿sí? Diversidad genética. Esto es preguntable y preguntarlo, ¿sí? Entonces, sí da diversidad genética. Y en esta diversidad genética, chicos, entonces, ¿para qué llegaran a utilizarlo los científicos? Entonces, diversidad genética, útiles para útiles para identificar a personas, chicos, ¿sí? Identificar a personas. Entonces, chicos, si uno tiene, chicos, hay restos antropológicos, restos humanos, y se quiere identificar, no vas a agarrar la secuencia génica porque somos seres humanos, todos tenemos igual esta, ¿sí? Todos tenemos la característica que expresa que somos seres humanos, pero sí entre todos nosotros que tenemos diferente esta, ¿sí? Entonces, recordate para qué llegar a ser útil, ¿sí? Entonces, acordate los no, y cuál llegar a ser el sí de esto, ¿sí? Ahora, chicos, vamos dentro de estos que era la característica, pero ahora a quién afecta, ¿sí? Entonces, afecta a, ya lo conocimos, es decir, listo, ya está, ya, ¿qué afecta? Secuencias no génicas. Bueno, ese ya sabemos, mira, dentro de vamos primero, las secuencias no génicas.
no génicas. Bueno, sí, ya eso lo vimos mirando, pero acá hay casos particulares que puede afectar a la secuencia génica y pasar inadvertida. Pasar inadvertida le da el rótulo de ser silenciosa, chicos, ¿sí? Entonces, acá secuencias génicas y acá afecta a, entonces, ciertas posiciones de secuencia no génica, ciertas posiciones de secuencias no génicas. Entonces, chicos, ahora sí, si yo llegara voy a borrar este pedacito, chicos, ¿sí? Donde decía útiles para identificar a personas, ¿sí? Si yo llegara a hacer entonces al ADN otra vez, entonces ahora en la secuencia que decíamos que era génica, ¿te acordás, chicos, de que cuando esto se transcribe, acá había una zona que era exón, una zona que era intrón, una zona que era exón, la otra que era intrón? Chicos, el intrón no tiene información, el intrón se hace volar, ¿viste? Entonces, la secuencia, ¿esto está dentro del gen? Sí, esto está dentro del gen. Entonces, chicos, una mutación puede caer acá. Esa sería la secuencia, esa que decimos entonces, chicos, secuencia no génica. Pero puede caer en la secuencia génica, sí. Mira, entonces lo voy a colocar acá. Si cae en el intrón, pasa desapercibido, chicos, ¿sí? Y luego, también en las secuencias génicas, entonces acá voy a colocar en posiciones de las secuencias génicas y acá 2 puntos. Por ejemplo, intrones. Entonces los intrones luego desaparecen, chicos, ¿sí? Intrones. Y la otra, chicos, en ciertos nucleótidos. Entonces acá en ciertos nucleótidos. Ciertos nucleótidos, y de estos nucleótidos, acá lo llegará a indicar. Chicos, ¿te acuerdas de que había nucleótidos que eran sinónimos? Y se puede afectar la primera, segunda o tercera base. Si se afectaba la tercera base, te acuerdas que no importaba porque tiene sus sinónimos y pasa inadvertido porque puede ser codifica el mismo aminoácido, chicos, ¿sí? Entonces acá, intrones o en ciertos nucleótidos, me acordaste acá, en ciertos nucleótidos, se escribe un poquito más acá, como los tripletes, y acá simplemente, chicos, hago así un triplete donde tenemos primera, segunda y tercera base, chicos, ¿sí? Si la mutación cae entonces en la tercera base, no va a importar porque va a codificar igual para la misma proteína. Por ejemplo, que tengamos GGC y se mutó C y se transformó en G y queda GGG, codifica igual para la glicina. Entonces no le cambió chicos, el sentido, ¿sí? Sí cambió la base, es una mutación, pero ¿cómo va a quedar? Como silenciosa, chicos, ¿sí? Entonces acá la mutación en la tercera base, entonces transforma se transforma en triplete, otro triplete, pero sinónimo, entonces, ¿qué codifica para y acá, chicos, mismo aminoácido? Y si codifica para el mismo aminoácido, cambió el sentido. No, entonces esta mutación sigue siendo silenciosa. Entonces, chicos, ahora, genérico. Las puntuales son las que afectan a una base. Si cae dentro de la secuencia no génica silenciosa, si cae dentro de esta no silenciosa. Ahora, estamos viendo a estas que eran las 1, mutaciones silenciosas. Chicos, pues mira, acá en esto que pusimos que podía contribuir a la degeneración del código genético, está acá, chicos, ¿sí? Entonces, esto que pusimos acá, ¿sí? No afecta a la secuencia, no afecta al fenotipo, no te da ventaja, solo que el verde era diversidad. Puede afectar acá, pero viste que también se podía encontrar acá en ciertos lugares, en donde intrón, que vuela, y donde puede aparecer, chicos, en la tercer par de bases, ¿sí? Entonces allí pueden llegar ellos a estar mencionados, ¿sí?
Bien, chicos, y ahora vamos con las dos. Estas que son las que provocan enfermedades, sí son más grandes, ¿sí? Entonces ahora sí voy a borrar este. Estamos todos dentro del A, chicos, ¿sí? Mira, acuérdate que estamos todos dentro de esta, así que lo voy a recuadrar a este así. Lo mismo, chicos, recordate que este llegará a ser el A. Lo que recién describimos fue, entonces, el 1 dentro de las mutaciones puntuales, aquellas que llegaron a ser silenciosas, ¿sí? Entonces ahora voy a esta, chicos, ¿sí? Entonces ahora del titulito sería 2 mutaciones, este es el titulito, mutaciones no silenciosas. Entonces vamos a esta, chicos, ¿sí? Mutaciones no silenciosas. Bien, dentro de las no silenciosas, ahora las pongo el dibujito, sí se expresan entonces con, chicos, se traducen como enfermedad. Y acá sí hay todo un, depende, chicos, ¿sí? Entonces, aquí vamos entonces a las no silenciosas y vamos con respecto a la parte de las características, ¿sí? Entonces, viste que acá todo lo que no, acá va todo sí, chicos, ¿sí? Entonces, se caracterizan por, y acá, chicos, sí afectar la secuencia, entonces, chicos, sí afectar la secuencia, chicos, afectar la secuencia que determina, y ahí en rojito, chicos, que determina proteínas. Entonces, sí afecta, chicos, a la secuencia, ¿sí? Y la otra, chicos, afecta al fenotipo, sí, porque este va a expresarse como enfermedad, ¿sí? Entonces, sí, sí llega aquí. Entonces, sí afecta al fenotipo, sí afecta al fenotipo, y acá voy a colocar flechita, chicos, dando o expresando enfermedades. Expresándose, ¿verdad? Expresándose, chicos, con enfermedades, ¿sí? Expresándose con enfermedades, ¿sí? Entonces, sí, llegará a afectar al fenotipo, ¿sí? Chicos, por ello, dentro de estas, chicos, las mutaciones estas no silenciosas, estas te dan enfermedades, acá voy a colocar, afectan al fenotipo, acá no voy a colocar aparte, chicos, ¿sí? El 99% o más, ese es hasta bondadoso, ¿sí? 99%, chicos, dan enfermedades, y a ver, acá voy a colocar menos del 1% es donde colaboran, ¿te acuerdas que decíamos que podemos decir que son beneficiosas? Entonces acá, menos del 1% beneficiosas, y estas beneficiosas, entonces, relacionadas con la evolución, chicos, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta de que la mayoría, chicos, de como médicos les interesa aquellas que te dan las enfermedades, chicos, ¿sí? Ahora, de ellas hay que considerar que no siempre las mutaciones no silenciosas que se detectan como enfermedad son malitas, pero un porcentaje muy bajito, menos del 1%, realmente es los porcentajes reales. Acá, chicos, dejo los que aparecen por ahí en la bibliografía, ¿sí? Pero es el 99,99 con 3 nueve después, ¿sí? Y acá es menos del 0,001 son beneficiosas, ¿sí? Dejo allí para más o menos adecuar a la teoría, ¿sí? Y ahora sí vamos a su clasificación, chicos, ¿sí? Entonces acá voy a cómo pueden ser, ¿sí? Entonces, pueden ser. Y dentro de ellas, entonces, chicos, están aquellas que cambian el sentido. Entonces, viste como en el anterior, nosotros teníamos dentro de las que eran silenciosas, donde caían cada una de ellas, ¿sí? Entonces, ahora
sí vamos a qué pueden ser y qué pueden afectar, ¿sí? Entonces, chicos, son 5 tipos. Las voy a nombrar primero todas agrupaditas para luego nos dedicamos a describir a cada una de ellas, ¿sí? Entonces pueden ser, voy a colocarla a modo de puntito nada más, chicos, ¿sí? Entonces, mutaciones que alteran el sentido, mutaciones que, por un toquecito, que alteran el sentido. Escribo nada más y ya lo vamos a describir. Solamente, chicos, ese que alteran el sentido. Mutaciones, chicos, están aquellas que cambian el marco de lectura. Bueno, si sale o entra algo, ¿sí? Entonces están las mutaciones, aquí mutaciones que cambian el marco de lectura. Después están aquellas mutaciones que no cambian el marco de lectura, pero hacen algo, chicos, ¿sí? Entonces, ¿qué? Acá pongo el no cambian, voy a escribir completo, no cambian el marco de lectura. Ahora sí, ya aquí, vamos a montar este pedacito, el marco de lectura, chicos, aquí, ahora, luego las últimas son aquellas donde son sustituciones, pero de repente un codón. Repasemos los codones, chicos. ¿Te acuerdas el codón de iniciación? El codón de iniciación era lo que te acuerdas, era uno solo, AUG, y codificaba para una proteína, un aminoácido que se llamaba metionina. Y los de terminación, ¿te acuerdas? UGA, UAA, cualquiera de esos, ¿sí? Si se alteran esos, no se sabe dónde se inicia. Y si, chicos, se altera la determinación, nunca deja de transcribirse, chicos, ¿sí? Entonces, allí mutaciones entonces con terminación prematura, con terminación prematura, la de la terminación, entonces aparece un codón stop, chicos, ¿sí? Y luego la última es mutación de terminación retrasada, ¿sí? Entonces con terminación, otra vez aquí, retrasada, ¿sí? Entonces allí llegáramos a tener las que tenemos que llegar a ver. Cuando estudies esto, recordate qué llegar a ser y el ejemplo de enfermedad, qué llegar a ser y el ejemplo de enfermedad, chicos. Sí, nosotros ahora vamos a estudiarlas, a cómo estas se llegaran a presentar, ¿sí? Entonces vamos a la primera, chicos, ¿sí? Bien, entonces vamos con la primera. Entonces, el primer puntito, voy, lo dejo todavía. Entonces, voy al primer puntito, chicos, ¿sí? Entonces, voy a las mutaciones que alteran el sentido. ¿Viste cómo cuando terminemos de dar esto, lo necesario que va a ser hacer el cuadro tototote de clasificación, chicos, ¿sí? Pero primero tenemos que estudiarlo, entonces lo vamos haciendo pensado, ¿sí? Bien, chicos, entonces, modifica modifica, pero sigue codificando el mismo aminoácido. Si cae en el exón, si cae en el intrón, no pasa nada. Lo único que va a hacer es, porque acuérdate que los exones se llegaran a cortar, así que por más que llegaran a sumar, restar o lo que fuera, no cambia la historia porque se los corta y se los elimina. Entonces no corre el marco de lectura, no hace nada. Por más que hubiera además, siempre el AUG va a estar en la misma posición, va a tener un intrón más cortito o más larguito, contestando las preguntitas de el Zoom, ¿sí? Bien, chicos, entonces vamos con esta. Dice, alteran y ahora sí, chicos, lo recuadro, alteran el sentido. ¿Qué significa? Que el codón que codifica para un aminoácido codifica para otro. Entonces, cambió el sentido. Este es diferente. Entonces, el sentido de la traducción. Nada que ver con 5', 3', nada que ver con eso, sino el sentido de qué aminoácido. Entonces, acá colocamos, chicos, ¿sí? El sentido, acá primero, chicos, se produce por, mira, acá sí voy a colocar el rojito, por sustitución, si es entonces por sustitución, cambié una base por otra, chicos, ¿sí? Entonces, por sustitución,
Entonces, un codón o triplete, chicos, y acá lo voy a colocar así. Entonces, un codón que codifica para un aminoácido cambia el sentido chicos, el sentido de su contenido, y acá voy a colocar, entonces vamos a tener al mismo codón, pero en este caso, acá, ponerle en la primera o en la segunda, ahí hubo una mutación, y entonces ahora este codifica para otro aminoácido. Eso es que cambia el sentido. Era para uno y ahora codifica para otro. Tiene diferentes significados. El sentido, chicos, por decir que tienen, lo que cambia es el significado. Con lapicito negro, chicos, ¿sí? Entonces significa otro aminoácido, ¿sí? Ahora, chicos, estas mutaciones que alteran el sentido de memoria se producen por sustitución. Está bueno. El codón que va a codificar para otro aminoácido está bueno. Y chicos, las características de estas que alteran el sentido, entonces puede caer en la primera, segunda o tercera, chicos, posición. Si cae en la tercera posición, puede ser silenciosa o justo, chicos, cae en la tercera posición, pero codifica para otro aminoácido. Pero si la primera y la segunda base son iguales, el aminoácido es re parecido. ¿Qué parecido sería? Un aminoácido ácido por el otro aminoácido ácido. Chicos, son muy parecidos, ¿sí? Por una cadena carbonada R, la lisina por su prima hermana, isolisina. Entonces, leucina por la isoleucina, ¿sí? Entonces, cambia por unos parecidongos. Eso es si cae en la tercera. Chicos, esa enfermedad son más tranquilas, porque cambia un aminoácido parecido por otro, ¿sí? El problema es que cae en la primera y la segunda, que cambia un aminoácido que era polar por uno que es no polar. No le perdona la proteína. La proteína, ¿te acordás? Interacciones secundarias, terciarias, puentes de hidrógeno, dipolo, dipolo, dipolo inducido. Chao, se arma un desviole por uno solo, chicos, ¿sí? Entonces, de estas que alteran el sentido, entonces acá voy a colocar, chicos, pueden ser, haciendo con la cara. Entonces, estas pueden ser, entonces, conservadoras, y las otras no conservadoras. Ahora, cuando decís conservadora, entonces, primero, ya pusimos que por sustitución y vamos a colocar entonces a qué base llegar a alterar. Conservadoras, chicos, entonces, codifican para acá, chicos, otro aminoácido, pero con similares características, Y los no conservadores, chicos, entonces codifican para otro aminoácido, hasta allí, chicos, es mutación, otro aminoácido con características diferentes, chicos, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, uno polar por uno no polar. Acá voy a colocar con características diferentes. Entonces, uno no polar, chicos, por uno polar, por ejemplo, ¿sí? Bien, entonces, este es un puntito. Y el otro puntito, chicos, es que generalmente estas se llegan a observar cuando se afecta la tercer par de base, ¿sí? Entonces, generalmente afectan, y ahí hago como dibujito, triplete o codón, afectan a la tercera base. Entonces afectan a la tercera base de, chicos, el triplete o codón. Por ahí le pongo triplete, por ahí le pongo codón, chicos, pero es el mismo, ¿sí? Vamos a en el otro. Entonces, generalmente afectan
afectan, entonces acá 1, 2 y 3, entonces dentro de lo que es el triplete, entonces afectan a la primera, segunda base, chicos, ¿sí? Ahora, dale que sepamos de que vos decís, ay, pero recién pusimos en silenciosas, podían caer en la tercera base, sí, y que estaba escrito acá, ahora tomo otra letra, ¿sí? Y acá esto, ¿sí? Tiene que ser que genere otro aminoácido, por lo tanto no es un codón sinónimo, no es un triplete sinónimo, sino que llegarán a ser los no sinónimos, chicos, ¿sí? Entonces esto, mira, otro aminoácido, entonces este llegará a ser un triplete y acá, chicos, no sinónimo. Porque si fuera sinónimo, sí cae en, chicos, silenciosa, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos acá que llegar a memorizar? La primera, mira, mutaciones que alteran el sentido. ¿Cuál es la mutación? Sustitución, eso que está en rojo. ¿Qué significa? Que si es por sustitución, un solo codón se ve afectado y en lugar de codificar un aminoácido, me codifica otro. Si ese aminoácido es parecidongi, esa mutación se llama que altera el sentido, conservadora. Si es un aminoácido muy diferente, entonces llegará a ser no conservadora. Y un detallito, chicos, con respecto a los efectos, ¿sí? Entonces, esta es conservadora, entonces con menor efecto, y la otra, chicos, con mayor efecto, Bien, entonces allí cómo pueden llegar a ser, ¿sí? Y lo que sí me interesa mucho es el ejemplo, chicos, ¿sí? Entonces, sí, viste que acá veníamos describiéndolas y acá largué luego, chicos, vamos a un ejemplo particular. Y dentro del ejemplo particular es un ejemplo de no conservadora, chicos, ¿sí? Entonces, voy a colocar, entonces ya lo colocamos acá. Entonces, por ejemplo, ¿por qué no pongo de este? Porque no te dan, y el apunte perdón, en el parcial, si te preguntan algo, van a preguntar algo que llegara a estar en el PDF. Viste que ya pasamos el parcial y es así, ¿sí? Entonces, por ejemplo, y en este caso, la enfermedad, chicos, se llama anemia falciforme, ¿sí? Entonces, acá vamos a colocar, por ejemplo, en anemia falciforme. En anemia falciforme. Si tenemos que escribir un poquitito la falciforme, entonces, entre paréntesis, hemoglobino, María. Por eso, esto un poquito te tiene que sonar, porque cuando vimos hemoglobinas, que habíamos colocado enfermedades que se llegaron a producir, estaba ella, chicos, ¿sí? Entonces, ahora, dentro de esta anemia falciforme, entonces, sí, aquí yo voy a colocar, y acá un detallito, chicos, en cuanto a sus características, ¿sí? Es por sustitución, ¿sí? Entonces, ahí, recordar de que acá en esto es una enfermedad, que se produce por sustitución. Bien, es sustitución de una base, chicos, ¿sí? Sustitución de, y acá voy a colocar así nada más, de timina, y acá, chicos, timina por, y lo pongo en rojito, la mutación que llegará a ser, chicos, ¿sí? Por adenina, chicos, en el sexto codón. Entonces, chicos, si acá viniéramos un codón, el otro codón, y así, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, acá lo voy a hacer grande, sexto, y luego siguen los codones, chicos. En este sexto, entonces acá, recordate de que llegáramos a tener al ADN, yo así nada más lo llegará a hacer, entonces me interesa esta parte del ADN, entonces normalmente acá voy a tener primer codón, entonces segundo, tercero, cuarto, quinto y en el sexto codón. Cuando en ese codón todas las cosas llegaran a estar bien, aparece un codón que es CTT, ¿sí? Entonces, CTT.
T. Y cuando esto luego, chicos, se transcribe como ARN mensajero y luego se traduce como aminoácido, corresponde al aminoácido ácido glutámico, chicos, ¿sí? Entonces, este codifica para ácido glutámico, Bien, chicos, ese es, lo voy a colocar de verde en realidad, entonces sabemos de que ese es el normal, chicos, ¿sí? Ácido glutámico, ese es lo común. Ahora, en el medio va a salir la T y va a entrar la A, chicos, ¿sí? Entonces, en la anemia falciforme, acá, chicos, esto llegará a ser normal. Y el que llegara, entonces acá tenemos al ADN normal, el que llegara a estar entonces mutado, se lo haría directamente a colocar anormal, llegáramos a tenerlo así al ADN, qué sé yo, hasta que llegamos a este de nuevo y acá seguimos, ¿sí? Entonces llegáramos a tener en esta posición que llegara a ser el sexto codón, ¿sí? Entonces en el sexto codón, entonces en lugar de ser el ácido glutámico, acá voy a tener CT y acá voy a tener la adenina, ¿sí? Solito, chicos, ¿sí? Entonces, cuando llegáramos a tener a la adenina, lo que va a girar, es girar, chicos, el adenina. Entonces, codifica para, en este caso es valina, chicos, ¿sí? Codifica para valina, ¿sí? Chicos, detallito. El ácido glutámico es un aminoácido polar, el aminoácido ácido, chicos, ¿sí? Y la valina es grandota, tiene una cadena carbonada, carbono, 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 y este es no polar. Ahora, chicos, detallito. Che, ¿y qué onda? Este gen, ¿para quién es? Entonces, chicos, todo esto es el gen que cuando se traduce para la proteína, y ahí chicos vamos con la proteína es la globina. ¿Globina de quién? De la hemoglobina, chicos, ¿sí? Entonces, allí llegáramos a tener a la enfermedad, entonces descripta, chicos, ¿sí? En esta enfermedad descripta, entonces, ¿qué se realiza? Mira, chicos, mirando de lejitos, sustitución de la timina por adenina. ¿En qué? Mira, digo todas las cositas que te pueden pedir, viste que por ahí te piden cosas muy finitas y por ahí muy generales. Esta es una finita. En el sexto codón del gen de qué proteína? Del gen de la globina. Y entonces, chicos, ¿qué va a producir una globina anormal? Una globina normal. Ahora tengo un dibujito que ya nos llegará a ser importante, chicos, ¿sí? Entonces, viste que nosotros teníamos que la hemoglobina está de esta manera, con todos los hierros y demás, ¿sí? Ahora, esta se va a deformar, chicos, ¿sí? Entonces vamos a tener una hemoglobina que va a estar, chicos, deformada. Y al estar deformada, se empieza a degradar. Y al estar, chicos, deformada y se empieza a degradar, en lugar que el glóbulo rojo tenga su forma bicóncava, esta proteína, lo que va a ocurrir, chicos, es que se va a empezar a precipitar. Y al precipitarse, el glóbulo rojo pierde su forma bicóncava y empieza a hacerse, chicos, como una sonrisita, por decirlo así, el más alevoso. Entonces, a esos que tienen formas falsas, por eso se llama la anemia falciforme, chicos, ¿sí? Esto se produce, chicos, acá vamos a tener todo acumulados estas hemoglobinas, entonces lo que se produce es la lisis de la misma y por lo tanto, como hay tanta lisis, va a disminuir el número de glóbulos rojos y va a generar anemia, ¿sí? Pero mira el problema, ¿quién fue? Esta andaba re bien acá, chicos, no precipita, hace su función, la hemoglobina esta precipita, daña la membrana, glóbulo rojo dañado, ¿sí? Entonces acá llegará a ser entonces, llegarán a ser glóbulos rojos, entonces falciformes, ¿sí? Con falciformes, con formas falsas. Ese es uno, chicos, de los tantos que llegarán a ver. Acá me detengo. Chicos, dale que cuando llegaras a estudiar, yo acá te puse
muchos dibujitos y todos repetidos. Es por las dudas. El dibujito que está en blanco y negro que te puse en todos es el que les habían tomado en varios parciales. Pues sí, ¿cómo yo sé? Tenemos que saber de memoria, chicos, qué con qué. Y luego, fíjate que va a haber un triplete, donde el triplete no cambió el número, lo que cambió es la composición. Entonces, chicos, triplete, 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 triplete. No hay corrimiento, no hay adición, no hay deleción. Lo que hay es sustitución. Y la que te dan como ejemplo de sustitución es entonces, chicos, esta, la verdad que era anemia falciforme. Y recordate ese gen. ¿Para quién codifica? Codifica para la globina, chicos, ¿sí? Bien, ese es el primero. Ahora vamos con el segundo, chicos, ¿sí? Pues ahora sí, borro esto. Vamos con el segundo puntito, chicos, ¿sí? Entonces, mutaciones, y en este caso, chicos, que cambian el marco de lectura. Que cambian el marco de lectura. Entonces, que cambian, y acá voy a colocar entonces eso, el marco de lectura. Chicos, para que cambie el marco de lectura, tuviste que haber sacado o agregado una base. Entonces ahí se corre todo. ¿Te acuerdas que decíamos en el código genético? Se lee de corrido. Entonces, si yo saco o agrego, ya va a leer de corrido todo mal, chicos, ¿sí? Entonces, acá, así vamos a indicar, se producen por y acá por, entonces, adición o se producen, chicos, por deleción. Entonces, ¿te acuerdas la primera? Esta se producía por sustitución. Ahora lo que estamos viendo por adición o por deleción. O agrego o saco. Pero viene un detalle. Está bueno en la observación. Si yo agrego 3 pares de bases, corre el marco de lectura, ¿sí? Pero si agrego 3 pares de bases, lo único que hizo, chicos, fue agregar luego un aminoácido, pero no hay corrimiento del marco de lectura. Para que hubiera corrimiento del marco de lectura, tiene que ser 1, 2, 3 no, 4, 5 que se agreguen o que se saquen. Y ahí sí corre el marco de lectura, chicos, ¿sí? Entonces, eso como característica, ¿sí? Si quieren, chicos, apagamos este aire que ustedes van diciendo, chicos, ¿sí? Estamos ahí medio así. Entonces, chicos, aquí dale que vamos a colocar eso y cómo lo lee, perdón, cómo lo describe. Entonces dice, adición o deleción de bases, pero en este caso, fíjate, lo pone con una negación, chicos, ¿sí? Con bases que llegaron a ser no de 3. Entonces, bases no múltiplos de 3. Entonces, si es no múltiplo de 3, que llegar a ser, chicos, entonces, que se llegara a agregar o sacar, entonces 1 o 2, el 3 no, 4, 5, el 6 no, y tantas, chicos, números básicos, pero tiene que ser pequeñito, chicos, ¿sí? Entonces, estos acá entonces se produce corrimiento del marco de lectura. Corrimiento del marco de lectura y este llegará a ser, ¿sí? Si esto, chicos, yo lo llegara a hacer, por ejemplo, en una RN, ¿sí? Entonces voy a una RN mensajero y llegáramos a tener, chicos, una serie de codones. Entonces acá tengo 3, acá tengo 3 y acá tengo 3. Entonces, chicos, puse 4 codones nada más. Si por alguna razón, chicos, se llegara, entonces este sería el que fuera normal. Si por alguna razón se produce una mutación, entonces acá voy a tener 1, 3, acá uno de 3, acá el otro de 3, acá el otro de 3. Si por alguna razón se produce una mutación, por ejemplo, por deleción, entonces, chicos, lo que pusimos arriba, de 3, y ahora ya se corre, chicos, ¿sí? Entonces, lo que tuvo que haber sido de esta manera ya queda corrido. Entonces, ahora tengo acá 3, se corrió,
se corrió, chicos, ¿sí? Entonces la información va a estar corrida. Desde la mutación, todo está mal. Hasta antes de la mutación, está todo bien, chicos, ¿sí? Entonces, saber de qué. Aquí, chicos, después de la mutación, se presenta el corrimiento. El corrimiento, y entonces, chicos, ya lo pongo allí, entonces todos los cordones a partir de allí, todo mal, chicos, ¿sí? Entonces se presenta el corrimiento, entonces, en cuanto a la característica, chicos, se presenta el corrimiento con información, entonces, totalmente alterada, ¿sí? Bien, entonces, ahora sabemos cómo se produce, chicos, qué es lo que genera, que necesitamos ahora saber el ejemplo, chicos, ¿sí? Entonces, acá vamos a colocar ejemplo. Es una enfermedad rara la que te mencionan, chicos, la enfermedad de Tay-Sachs. Entonces, enfermedad de Tay-Sachs. Entonces, en esta enfermedad de Tay-Sachs es una enfermedad, ahora que sabemos, autosómica recesiva, chicos, ¿sí? Entonces, es una enfermedad autosómica recesiva. Entonces, lo que interesaría, chicos, mira, en cada uno de los ejemplos, recordate de que la enfermedad tiene una proteína alterada. Entonces, tienes que saber si es por sustitución, si es por adhesión, luego, qué enfermedad y esa enfermedad, chicos, qué proteína se altera. Ese hay que saber. Cuando hagamos el cuadro totote, vamos a ir agregando eso, ¿sí? Entonces, chicos, acá vamos a colocar en cuanto a la mutación, ¿sí? Esta enfermedad, la mutación, entonces allí sí lo llegará, chicos, a colocar. La mutación es por inserción, entonces, chicos, la inserción es el agregado, ¿sí? Entonces se produce por inserción, y acá mira, ahora que no es uno, dos, es inserción de 4 nucleótidos, chicos, ¿sí? Entonces acá de 4 nucleótidos. Ese llegará a ser importante, es el primero que inserción, y en este caso que llegaran a ser 4 nucleótidos. Por ahí saber qué nucleótidos, chicos, no tanto, ¿sí? Entonces, porque puede haber aquí unas pequeñas variaciones, ¿sí? Y generalmente es TATC. Entonces, por ejemplo, TATC. Entonces, chicos, el bloquecito entero se mete, ¿sí? Entonces, venía re tranquilo así, y de repente este bloquecito entero se mete, chicos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, y luego sigue la trayectoria. Obviamente, a partir de ahí, chicos, todo un cambio de lectura, ¿sí? Lo que sí tenemos que saber, genera esta inserción de 4 nucleótidos en el gen de la enzima, y es así en la que tenemos que llegar a con que sería la proteína afectada, ¿sí? Exosaminidasa, chicos, ¿sí? Entonces, exosaminidasa A. ¿Quién somos? La exosaminidasa A, chicos, es aquella que llegara a remodelar, en realidad más que remodelar, lo que hace es, chicos, tener la facilidad de actuar sobre las exosaminas. Entonces, chicos, mira, de las exosaminas, particularmente los gangliósidos, chicos, ¿sí? Y sobre todo en la exosaminidasa A, es la que se presenta en las neuronas. Entonces, eso lo que hace es degradar a los gangliósidos. Y si no lo puede degradar, ¿qué va a ocurrir? Se van a depositar, chicos, ¿sí? Entonces, exosaminidasa, entonces, chicos, lo que hace es que, no lo voy a poner como flechita, sino que degrada la enzima, entonces, degrada entonces a los gangliósidos, eh, los cuales se depositan, subrayo, depositan si no funciona la enzima. Si no funciona la enzima.
Chicos, afecta principalmente al sistema nervioso. Feíta, chicos, ¿sí? Esta, ahora sí como enfermedad, entonces principalmente afecta al sistema nervioso porque estos depósitos de gangliosios se dan a nivel de neuronas, chicos, ¿sí? Generalmente, chicos, no tienen mucha expectativa de vida, nacen los niñitos, nacen con vida así y a los 2, 3 años terminan falleciendo, ¿sí? Porque el depósito de los gangliosios es muy grande, ¿sí? Entonces afecta al sistema nervioso, es grave, chicos, es grave generalmente el fallecimiento, entonces antes de los 3 años, ¿sí? Chicos, genérico ahora. ¿Qué era esta? Esta era un ejemplo de mutación que cambia el marco de lectura. Ajá. Se produce por adición o por deleción. Chicos, en este caso la enfermedad se llama Tay-Sachs, que se produce adición de qué? De un nucleótido con, chicos, una inserción de 4 nucleótidos, ¿sí? Entonces agrega 4 bases diferentes. A partir de él, corrimiento. ¿Qué codifica? Exosaminidasa, chicos, que es lo que permite llegar a degradar los gangliosios. Si no está, no los degrada. Si no los degrada, se deposita. Afecta principalmente, chicos, a las neuronas. Entonces ahora, fíjate, chicos, acá, esta era la segunda. Ahora vamos a aquellas que no cambian el marco de lectura, pero igual generan mutación, ¿sí? Entonces vamos a esa, chicos, ¿sí? Vamos entonces a el tercer puntito. Acá entonces, ya ver, ya está. Entonces estamos yendo sobre esta, chicos, ¿sí? Entonces, mutaciones que, mutaciones que no cambian, entonces que no cambian el marco de lectura. Entonces, que no cambian, entonces, chicos, el marco de lectura, ¿sí? Entonces, acá llegáramos a tener a esta, ¿sí? Entonces, en este caso, si no cambian el marco de lectura, pero sí generó una mutación, significa de que, ahora en el anterior decíamos que se producían por adición y deleción, este también, pero con el número de nucleótidos que sean múltiplos de 3, agrega 3 o agrega 6. Entonces allí, chicos, lo único que va a hacer esa proteína es tener 1 o 2 aminoácidos de más o de menos, chicos, ¿sí? Entonces vamos a colocar otra vez. Se producen por, entonces otra vez acá, llegar a ser adición o deleción. Y luego, chicos, de tener esta adición o deleción, y acá, chicos, pero en cantidad de nucleótidos correspondientes con las bases mutadas, chicos, de nucleótidos múltiplos de 3. Entonces, si es múltiplo de 3, entonces se sintetiza una proteína. Va a ser una proteína normal, chicos, ¿sí? Se sintetiza una proteína normal y acá, chicos, con, entonces, con un aminoácido de más o con un aminoácido de menos. Pero, chicos, no se produce corrimiento del marco de lectura. Entonces, ahora, ahí hago un dibujito retrucho de esto, chicos, ¿sí? Entonces, ¿te acuerdas que hoy hicimos algo así como el ARN mensajero, el que llegara a estar normal? Entonces tenemos 3, 6, 8, y qué sé yo, lo hago un poquito separadito, ¿sí? Entonces, esto llegáramos a tener un codón, acá y cada uno con un aminoácido, entonces 1, 2, 3, 4, 5, y entonces, chicos, acá voy a tener una secuencia de una proteína, entonces acá todas unidas, que van a tener aminoácido 1, el 2, el 3, el 4, el 5, ¿sí? Si se generara una de estas mutaciones, entonces ahora vamos a un ARN mensajero mutado. Entonces, si estuviera mutado, entonces voy a hacer 1, 2, 3,
Entonces, acá, chicos, allí, y voy a colocar acá. Entonces, fíjate de que acá voy a tener, acá 3, acá voy a colocar, y este que vino por arte de magia, 1,3. Entonces, chicos, voy a tener 3, acá vamos a tener, acá el aminoácido, acá. Entonces teníamos el codón 1, 2, acá sí el 3, 4, 5. Van a codificar en la misma cadena polipeptídica. El sentido no cambia, no cambia el marco de lectura. Lo que ocurre es que tiene un aminoácido de más, chicos, ¿sí? Entonces, este sería, chicos, entonces la inserción. Entonces, ¿qué vamos a tener? Aquí el aminoácido, acá el aminoácido 1, 2, y acá voy a tener al aminoácido alterado, va al aminoácido agregado, ¿sí? Pero luego, fíjate, chicos, no hay corrimiento del marco de lectura, ¿sí? Entonces, el aminoácido 1, 2, 3, perdón, acá, 3, 4 y 5 son los mismos, solo que la proteína anormal que va a tener un aminoácido de más, porque ahora agregué, o un aminoácido de menos si lo hubiera sacado. Pero lo rojo quedó igual, ¿sí? Entonces, esta llegará a ser entonces la proteína normal y esta llegará a ser la proteína alterada, pero chicos, alterada en este caso con un aminoácido de más. Chicos, acá sí voy a colocar en este ARN mutado, no hay corrimiento, no hay corrimiento del marco de lectura. Chicos, ¿y cuándo es que hay? Porque yo veo acá que se corrió algo. Chicos, cuando se corre es cuando cambia el sentido, ¿sí? Acá no cambió el sentido. Entonces el aminoácido corresponde a cada uno, se agregó uno de 3, luego siguió la misma. Entonces la proteína va a estar alterada, tiene un aminoácido de más al cohete que hace la mutación, pero no se corrió. Mira, a partir de este, todo significó lo mismo, ¿viste? Entonces no cambió el marco ni el sentido, ¿sí? Entonces, ese llegar a ser este ejemplo, ¿sí? Entonces, ahora sí, vamos a el ejemplo de la enfermedad, chicos, ¿sí? La que conocemos, fibrosis quística, chicos, ¿sí? Entonces, acá de ejemplito, entonces, fibrosis quística. Chicos, me quedó muy, acá voy a colocar lo de la fibrosis quística, pongo de este lado porque me quedó muy amontonadito, ¿sí? El otro nombre de la fibrosis quística, chicos, mucoviscosidad, vamos a colocar, o viscosidosis. Entonces genera mucosidad, chicos, ¿sí? Entonces, la fibrosis quística, lo que, chicos, se produce una delesión de 3 nucleótidos, ¿sí? Entonces, acá voy a colocar de esta, ¿sí? Entonces, la mutación es por delesión. Se llaman de lesión triple porque es de lesión de 3 nucleótidos, chicos, ¿sí? De 3 nucleótidos. De 3 nucleótidos. Chicos, hay muchas fibrosis quísticas, la que dicen acá, esta de lesión triple. Entonces, esta mutación, acá voy a colocar 3 nucleótidos en cromosoma 7. Esta que estamos nombrando representa aproximadamente el 70% de las fibrosis quísticas que llegaran a ver, chicos, ¿sí? Entonces, se pierden 3 nucleótidos. Generalmente el nucleótido que se llegará a perder, chicos, está en una determinada posición. Entonces, 3 nucleótidos en la posición, y acá entonces lo voy a colocar en azul, en la posición del codón 508. Sí, chicos, las proteínas tienen miles de aminoácidos, así que el 508 está más o menos al principio, ¿sí? Entonces, por allí es que suele aparecer esto, inclusive nombrado al 508, ¿sí? Entonces, al 508, donde desaparece el codón. Y chicos, generalmente el codón que desaparece es el codón, la TTT. Hay un sinónimo de él, chicos, pero vamos al más común, TTT, que codifica
y acá, chicos, entonces vamos a tener una proteína, al que tuvieran una proteína de menos, que es fenilalanina, ¿sí? Que codifica fenilalanina. Bien, chicos, entonces acá es una deleción triple, dale. Entonces, ¿qué va a ocurrir en esto? Ponerle que fueran estos los codones, un codón desapareció, chicos, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué va a tener esa proteína? Lo único que le va a ocurrir es que le va a faltar la fenilalanina. Digo lo único, pero por la enfermedad se expresa feo, chicos, ¿sí? Entonces, ahora sí, vamos a decir, cheto, dijimos que codón, ¿qué posición del codón? ¿Qué codón salió? ¿Qué fenilalanina? Lo que nos dijimos en qué proteína, ¿sí? Entonces ahora, chicos, esto afecta a la proteína, entonces esto afecta a la proteína y en este caso también la conocemos, CFTR, CFTR, transportador de cloruro, chicos, ¿sí? Entonces, transportador de, como así, cloro negativo, y CFTR justamente se llama, chicos, porque es un receptor de transmitancia de fibrosis quística, chicos. Así que el transportador, en lugar de decirle transportador de cloruro, adopta esta denominación. Pido ancho. Este es un ejemplo. Y vale, chicos, ahora, viste que estuviste viendo transportes. Este es un ejemplo de la familia de las ABC, chicos, ¿sí? Este es un ejemplo de las familias de ABC, ¿sí? Chicos, recordarte, ya sabíamos de esta enfermedad, afecta a esta proteína. Entonces, la enfermedad presenta secreciones muy espesas, muy espesas. La verdad que por eso se llama mucoviscosidosis y lo habíamos ya hablado a la fibrosis quística. Y en este, chicos, ¿qué te pueden llegar a combinar? Se pueden combinar, es la misma materia, chicos, ¿sí? Con Mendel, porque fibrosis quística también está acá, chicos, ¿sí? Entonces, perdón, fibrosis quística también está en la parte de Mendel, ¿sí? Entonces, no solamente te pueden decir qué es genética, si una mamá, no sé qué, luego, chicos, te lo pueden ir también acá, ¿sí? Bien, vamos con esta, chicos, ¿sí? Mutaciones con terminación prematura. Entonces, vamos a esa, ¿sí? Mutaciones, entonces, con terminación prematura, ¿sí? Mutaciones con terminación prematura, mutaciones con terminación prematura, acá, y voy acá, chicos, después lo borro para que me dé pizarro, ¿sí? Chicos, con terminación prematura, la característica es que se va a producir por de arriba, una sustitución, ¿no? Corrimiento de marco de lectura. Si hay un cambio de sentido con la mala suerte que se genera, chicos, antes de tiempo, uno de los codones de terminación, los GUA. Entonces, viene re bien sintetizando, encontró un GUA y la proteína suelta todo, chicos, ¿sí? Toda la maquinaria, chicos, llegar a soltar una ARN más cortito, luego una proteína más cortita, ¿sí? Bien, chicos, entonces allí vamos con esto, ¿sí? Entonces, ¿con qué se produce? ¿A través de qué se produce? ¿Sí? Entonces, se produce entonces acá es importante que se produce por sustitución. Entonces, chicos, la sustitución, chicos, por sustitución, generándose un cordón de terminación, antes. Bien, entonces ahora sí lo hago a modo de, chicos, dibujitos, ¿sí? Entonces, llegáramos a tener a una ARN, chicos, normal, entonces acá llegáramos a tener una ARN y acá al final, ponele que llegáramos a tener, chicos, la síntesis de una determinada proteína, chicos, ¿sí? Ahora,
si aparece una mutación y yo acá llegara a tener, chicos, acá este codón, acá este codón, acá este codón y así hasta el final, ¿sí? Si acá yo llegara a tener, por ejemplo, dentro de las bases, U, chicos, UGG, ese UGG codifica para un aminoácido determinado. Ahora, si se produce la mutación en esta, entonces vamos a tener 3, 3, acá de estos 3, acá estos 3 y acá estos 3. El corrimiento de marco de lectura no hay, chicos, ¿sí? Pero acá lo que va a aparecer voy a mutar, va a haber un mutágeno, entonces vamos a tener acá, ¡guau! Entonces, de repente, por una mutación aparece un guan. Entonces, este que va a codificar para una proteína, para una proteína más cortita. Ahí se corta, chicos, ¿sí? Entonces, acá dice, este es un codón de terminación, terminó la historia. Entonces, es una proteína truncada, chicos, ¿sí? Entonces, esa proteína, entonces, es una proteína acortada como es en la parte final, viste que la proteína tiene un extremo amino y carboxi, una proteína cortada en su extremo C terminal, ¿sí? Esa proteína cortada a veces no sirve para nada, o a veces sirve, chicos, pero con una funcionalidad menor. Que viste de que también eso se producía en alguna de las enfermedades que fuimos mencionando, ¿sí? Esta proteína cortada, entonces puede tener, chicos, menos funcionalidad o también, chicos, no funcional. Y si es no funcional, entonces se degrada. Entonces va a depender de dónde cayó la mutación, chicos, ¿sí? Si la mutación cae alejada, la proteína sale bastante completa. Pero si la mutación es acá en los primeros codones, chao, fuiste, es una proteína tan cortita que viene el proteasoma y, chicos, la termina degradando, ¿sí? Entonces ahora, dentro de estos, vamos al ejemplo de enfermedad. Entonces, chicos, neurofibromatosis tipo 1. Neurofibromatosis tipo 1. Chicos, la neurofibromatosis, si hay tipo 1, hay tipo 2, 3, 4, chicos, ¿sí? La tipo 1 es la más feita, ¿sí? Acá entonces entonces acá sí la describo de este lado lo mismo que en el otro, chicos, ¿sí? ¿Te acuerdas cómo se producía? Por sustitución, chicos, ¿sí? Entonces, acá entonces se produce por sustitución, entonces se produce por sustitución, chicos, y en este caso va a ser de una base con la otra, y en este caso la sustitución la dicen de transición, sustitución por transición. Ay, ¿te acordás que era por transición? Una se llamaba transición y la otra se llamaba transversión. Por sustitución, sustituye una base púrica por otra púrica, una pirimidínica con otra pirimidínica. Entonces, esta es la de transición, chicos, ¿sí? Entonces, en esta de transición, entonces, ¿qué puede ser? Una citosina si es citosina, por adenina, produce pirimidínica por pirimidínica, chicos, ¿sí? O también puede ser una guanina por acá, la puse mal. Entonces, chicos, acuérdate que llegáramos a tener esta por la etimina y esta acá por adenina. Mira, pirimidínica, pirimidínica, púrica, púrica. Por eso es de transición, chicos, ¿sí? Particularmente acá vamos a decir cuál es el gen afectado, ¿sí? Entonces, se afecta el gen de la proteína, la proteína, ahí el nombre de la enfermedad, chicos, la proteína es neurofibromina, ¿sí? Entonces, neurofibromina, chicos, ¿y qué laburo hace la neurofibromina? Chicos, es una
oncoproteína, Ángela. Significa de que es una de las que llegaran a ser, chicos, es una de las que está relacionadas con la P21 y relacionadas también con las RAS, chicos, ¿sí? Entonces, acá relacionada con controles de proliferación celular. Entonces, su mutación, chicos, su mutación ¿con qué se va a relacionar? Con probables, chicos, aparición de eventos de cáncer, ¿sí? Entonces, su mutación puede ocasionar diferentes tipos de cáncer. Y acá viste que puse la palabra puede, porque es una, chicos, no, mira, en lugar de cáncer voy a poner tumor, porque a veces quedan tumor benigno, chicos, ¿sí? Diferentes tipos de tumores. A veces quedan con tumores benignos, de piel sobre todo, chicos, ¿sí? Acuérdate que la que pusimos ahí, neurofibromatosis tipo 1, es la más feita. Chicos, como es de avance muy lento, entonces si el médico lo detecta muy a primera parte de la edad, bastante se puede hacer con esta enfermedad, ¿sí? Bien, chicos, y la última, un esfuercito. Bien, entonces yo ya te voy a colocar acá, entonces quedan todas juntas, chicos, ¿sí? Entonces, vamos a la última que no tiene ejemplos de enfermedades, simplemente decir qué llegar a ser, ¿sí? Mutaciones con terminación retrasada. Entonces, con terminación, retrasada. Estas, entonces, lo que hacen es generar una sustitución, pero la sustitución va a estar en el codón de terminación. ¿Viste? En el anterior se generaba de la nada un codón de terminación. En este caso, chicos, desaparece el codón de terminación, ¿sí? Entonces, otra vez, se produce, la mayoría de las veces es por sustitución, Entonces, acá, por sustitución, acá voy a colocar dónde. Entonces, sustitución en el codón de terminación. ¿Te acuerdas que el codón de terminación, chicos, también era codón stop? Recordemos cuáles eran ellos, entonces te acordás que eran UAA, UGA, chicos, y UAA. Entonces, en algunos de ellos, chicos, ¿sí? Ahí vale entonces. Entonces, se sintetiza una, entonces acá, chicos, una proteína más larga. Entonces, chicos, la traducción llegara a continuar. Entonces, a modo de que llegáramos, acá voy a hacer unos 4 nomás codones, ¿sí? Entonces, llegáramos a tener acá, guau. Entonces, llegara a codificar para algo que llegara a tener 4 aminoácidos nada más. Entonces, ahí los llegáramos a tener. Acá tenemos aquí, aquí y allí, chicos. Acá tenemos el codón de terminación, acá, acá, ahí termina la proteína. Entonces, si esto estuviera mutado, entonces tengo 1, 2, acá tengo 3, acá tengo acá debería terminar. Acá, chicos, entonces esto llegará a continuar. Entonces tenemos el codón 1, el codón 2, el codón 3 y la mutación está acá, ¿sí? Entonces, por ejemplo, chicos, que llegara a agregar en el primer codón A y queda A, G. Entonces, S codifica, chicos, para aminoácidos. Entonces, en lugar de llegar a tener solo 3 aminoácidos, acá sigue y sigue, chicos. ¿Sí? Entonces, acá vamos a tener una proteína, entonces, mucho más larga, la cual luego, chicos, va a estar alterada, ¿sí? Una proteína, entonces, larga, alterada. Y si está alterada, entonces depende de cuál fuera, va a ser la enfermedad. No te describen, chicos, acuérdate que acá, entonces continúa, no te describen
Mirá, si vamos a decir que este era el codón, esto que no codifica para ningún aminoácido, ahí se corta. Esto llegará a ser la proteína normal, chicos, ¿sí? Y la otra llegará a ser una proteína alterada, ¿sí? Bien, chicos, entonces ahí tenemos a estas que eran las mutaciones no silenciosas puntuales. Entonces a la tarde vamos a ver a las mutaciones cromosómicas. Y a la tarde nada más, chicos, entonces te llegará a decir lo de hacer la... chicos, hacer, al principio ya voy a nombrar que debería tener ya todo tu trabajo, chicos, capaz que ya tenés recontra terminado, y que deberíamos llegar a colocar entonces en el diario, ¿sabes? Así que las sugerencias las hago al principio de tal manera de que cuando empecemos la marcha no lo podamos detener, ¿sí? Chicos, aguante este, ¿sabes? Con este, mira acá, deberías saber cuál, por qué y la enfermedad, y cuando siente la enfermedad, qué proteína y la enfermedad, ¿sí? Entonces sería enfermedad, proteína, así para cada una, excepto la última, que no nos dice la enfermedad. Es la única en que no tenemos que poner enfermedad, pero sí tenemos que llegar a decir por qué con la proteína, ¿sí? Entonces, allí, chicos, ahora sí, les saludo a los chicos del Zoom, les saludo a todos y a meterle con todo, chicos, ¿sí?